Si nosotros tenemos el vector se representa en lo general en R3 por sus tres componentes. ¿Sí? Los puntos se determinan por sus tres coordenadas, pero en particular, un punto en el espacio puede ser referenciado por su vector de posición, que también lo llamamos P vector. En realidad, lo llamamos por B como vector o incluso como X vector. El nombre es lo de menos. A final de cuentas, el vector tiene un punto final, pero no necesariamente el vector tiene un punto final que sea físico, porque ya dijimos que la fuerza como tal, por ejemplo, no tiene un punto final como tal. Por eso es muy importante diferenciar entre los objetos generales que son vectores, como la velocidad, la fuerza, etcétera, y las posiciones de los cuerpos, que también es un objeto vectorial. Eso nos llevó entonces a estudiar las tres condiciones que definen la dirección del vector, que fueron alfa, beta y gamma, que más bien nos llevaron a una función diferente, el hecho de encontrar los cosenos directores. Alfa, beta y gamma como cosenos nos dieron resultado al vector de dirección. El vector de dirección que tiene como cualidad ser unitario. Con estas cosas pudimos nosotros ahora sí verificar si nosotros estamos construyendo los vectores de manera correcta. Y surgen ideas como esta que ya habíamos visto. Bueno, para que un vector se encuentre en el plano, dos de los ángulos directores deben sumar exactamente 90. Para que los datos sean congruentes, la suma 2 a 2 de cada dos ángulos debe sumar al menos 90 grados. Ya vimos también que componente negativa requiere ángulo obtuso, que componente positiva requiere ángulo agudo, etc. Son algunos principios básicos para reconocer si los vectores están bien construidos. Aparece entonces otra cosa muy importante que ya utilizamos, que es el hecho de que entonces todo vector puede ser descompuesto en función de su sentido caracterizado por un signo, su norma, que ya aprendimos a calcularla, y su vector unitario. Porque nosotros tenemos que saber por dónde pasan los cuerpos, por dónde pasan los objetos. Entonces, a través de la geometría del espacio, vamos a encontrar los vectores de dirección. Y a través de la característica de los objetos físicos, encontramos las normas. Esta es la esencia. Pero nos da la esencia también de otra cosa muy importante, de que todos los vectores, sin excepción, pueden ser multiplicados por escalares, lo cual modifica su tamaño. Por lo tanto, un vector que multiplique a un vector dado a través de sus componentes, el escalar multiplica a cada una de sus componentes. Y esto nos permite que si K es mayor que 1, hacerlo crecer. Si K es menor que 1, hacerlo chiquito. Si K es igual a 0, desaparecerlo. Si K es negativa, invertirlo. Y también enunciamos que cuando yo trato de sumar dos vectores, B más W vector, y los vectores están expresados a través de sus componentes, la suma vectorial satisface la regla del paralelogramo. En cuanto a la geometría, pero algebraicamente, simple y sencillamente corresponde con la suma de las componentes correspondientes, expresado matemáticamente así. ¿Qué dijimos? Si se suman dos vectores y están expresados en función de sus componentes, la suma de los vectores satisface la regla del paralelogramo en geometría. ¿De acuerdo? Geométricamente. Mientras que algebraicamente se suman componentes correspondientes.
La primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, como estamos viendo. Cheque, no se suman sus normas. Se suman componente a componente y después se calcula la norma. ¿De acuerdo? Esto nos lleva también a preguntarnos otra cosa sobre los vectores, que sería la pregunta, oiga, ¿cómo puedo responder sí a la pregunta de si dos vectores son iguales? Bueno, cierto. Dos vectores son iguales si las componentes correspondientes son iguales. Todas. Es decir, x1 es igual a x2, y1 es igual a y2 y, cheque, x3, perdón, la componente en z, z1 es igual a z2. Pero no basta que esta condición se cumpla, porque esa es la condición que establece la matemática. Pero, por ejemplo, si yo le dijera, sea la fuerza igual a 3, 2, 5 newton, fuerza 1, sea la fuerza 2, 3, 2, 5 kilogramos. Pregunto, ¿son iguales? No, profe, Claro, la respuesta es no. ¿Por qué, Carlos? porque su unidad de medida es diferente. Claro, y no basta con que las matemáticas me digan que x1 y x2 sean iguales, porque aquí sí es cierto, el 3 es igual al 3. Pero eso no es cierto, ¿verdad, Carlos? ¿No? ¿No? Porque las unidades cuentan. Es decir, hacer los vectores unidades físicas, cuentan sus unidades. Por ejemplo, fíjese, yo le puedo decir, sea un móvil que tiene velocidad 1 igual a 3, 2, 5. ¿Qué unidades tiene la velocidad, Carlos? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo o kilómetros sobre segundo. Exacto, metros sobre Depende. segundo, por ejemplo. Entonces yo le pregunto, ¿el vector F1 es igual al vector B1? No, No. De entrada son objetos diferentes. ¿Por qué? Porque son magnitudes diferentes. Por eso es importante que uno revise lo primero que les dije, que era la magnitud requiere un nombre, una unidad de medida, ¿de acuerdo? Porque cuando uno va a comparar vectores, la definición matemática pura dice que basta con que las componentes correspondientes sean iguales. Pero usted como ingeniero no le basta eso, Carlos. Vladimir, no basta la definición matemática para que la igualdad de vectores sea verdadera. ¿Qué se requiere además, Vladimir? ¿Que la magnitud sea la misma? ¿La unidad de medida sea la misma? Bueno, la unidad de medida sea la misma. Totalmente de acuerdo. Pero vea que no bastan las unidades. Ahora sí para que vea los nombres. Por ejemplo, yo le digo, tomé la temperatura de 3 puntos de su impresora. Entonces, como fueron 3 puntos, cheque, yo puedo decir, la temperatura que encontré es 2, 22 y 11 grados centígrados. ¿Dónde tomé la temperatura, Vladimir? Le estoy dando información de un vector relacionado con la impresora, para que vea que uno puede construir otro tipo de condiciones. Y ahora le digo, Enrique, agarro el termómetro y tomé la temperatura, ¿sí? Vamos a decir, ok, en el refrigerador de su casa, en 3 puntos diferentes y me encontré, ah, caramba, bueno, la misma temperatura. Pregunto, ¿estos dos vectores son iguales, Enrique? Es que si yo no supiera, si solamente me dieran esos dos vectores, pues sí, porque tendría el mismo punto de referencia y están las mismas coordenadas. Pero como sé que sé que viene de una impresora y de un refrigerador, ahí estoy dudoso. Mi sentido me dice que no. Pues la respuesta tiene que ser no, porque acuérdense que el vector tiene una cualidad, punto de aplicación. Entonces va más allá que el hecho de decir, ah, los dos son temperatura, los dos tienen grados centígrados, los dos tienen componentes y son igualitas. No, 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 espéreme. Por eso le estoy pidiendo que le ponga un nombre a la magnitud.
Y la magnitud tiene un conjunto de características adicionales que la definen. Por lo tanto, cheque, en realidad tiene usted que estar refiriéndose a lo mismo, si no está mezclando cosas. Entonces, ¿los vectores pueden ser completamente iguales y diferentes por el punto de aplicación? Por el punto de aplicación o por el nombre o por las unidades. Es decir, para que dos vectores sean iguales, deben de cumplir las mismas 6 características, si no, no son comparables. Ahora, porque Sí, yo sí, podría sí. tomar, por ejemplo, estas 3 temperaturas en la impresora de Enrique. Y podría tomar en una impresora de la misma marca que resulta que José María tiene y les tomé en los mismos puntos también la temperatura, pero en este caso fue en la impresora de José María. Ahora pregunto, ¿estos dos vectores son iguales? Misma impresora y misma marca, dijo, ¿verdad? Sí, nomás que una es de Enrique y otra es de José María. Ahí yo digo que sí son iguales. Yo también digo que sí, ¿no? Ok, muy bien, es correcto. Porque incluso cuando nosotros hacemos ideales, por ejemplo, a usted en un circuito le dicen, para ver si estos circuitos están funcionando bien, tome la corriente aquí, tome la corriente acá. Y si resulta igual a la que estamos diciendo, entonces el televisor está bien o ese circuito está bien. Cheque, en efecto, cuando los objetos son iguales sobre los que yo estoy midiendo, sí puede hacer ese grado de comparabilidad. Y esto puede implicar, ok, oye, me parece que la impresora de Enrique y la de José María están funcionando igual. Porque en este caso yo sí puedo ser, porque yo diría, porque el vector T1 y T2 tomados en cada una de sus impresoras me resultaron lo mismo. No, es un buen punto. Es correcto, Enrique. Aunque no se tomaron sobre el mismo objeto, se tomaron sobre objetos diferentes, diferentes físicamente, pero referenciados y son el mismo objetos similares. Por lo tanto, aquí sí es válido. Porque si no, sería incorrecto decir que usted hace los planos, por ejemplo, para hacer un coche. Obviamente el plano representa al objeto genérico de la clase. Y si ahí dice que con las coordenadas fulanas usted va a poner una llanta, y usted va a decir, no, 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 oye, pero es que este es el carro rojo, ¿y a poco le voy a poner las llantas al carro verde? Si el plano que me diste nada más dice para las llantas para los carros rojos. ¿Es cierto eso, Enrique? ¿Tendría que ser un plano para carros rojos, otro para carros verdes, otro para amarillos? ¿Será cierto? Siento yo, mientras sea misma marca y mismo modelo, el color en este caso no importaría. Ok, Pero eso es importante. Entonces, véase, es cierto, la referencia es a las clases de objetos, no necesariamente al mismo objeto. Eso sí es importante. Sí, por eso los planos de las casas para el Infonavit se pueden utilizar 1 millón de veces y usted tiene 1 millón de casas iguales, no hay problema, ¿verdad? Si usted plantea su sistema de referencia y en cada punto de casa Infonavit lo pone donde mismo, claro que usted va a encontrar la ventana en el mismo lugar, la puerta en el mismo lugar. Vectores. Por eso la discusión de cuándo dos vectores son iguales. ¿Por qué no basta con nuestra definición matemática? ¿De acuerdo? Cheque, la definición matemática está muy mona, es lo que dicen las matemáticas. Pero ¿qué dice la ingeniería, Enrique? Para las ¿qué dice la matemáticas, ver ingeniería? las unidades, porque las matemáticas no trabajan con unidades. Las que trabajan con unidades es la física. La matemática no requiere ni los newtons ni los metros sobre segundo. Posiblemente en matemática usted me diría, esos dos vectores son iguales. Vean entonces que las matemáticas van más allá que la propia matemática. Estamos hablando de ingeniería. En la ingeniería las cosas tienen sentido cuando se refieren a objetos de la misma clase.